¿Qué tal? En este video vamos a estudiar algunos servicios que ofrece el protocolo UDP. En particular ya vimos las funciones de multiplexión y de multiplexión y hemos mencionado que el protocolo UDP ofrece un servicio de multiplexión y de multiplexión no orientado a conexión. Es un protocolo sin estado. Ahora vamos a ver qué más ofrece el protocolo UDP en la capa de transporte. Primero mencionar que el protocolo UDP es un protocolo muy sencillo en comparación con TCP, como veremos. Por eso se menciona aquí que es un protocolo sin complicaciones. Al igual que el protocolo IP, el protocolo UDP ofrece un servicio del mejor esfuerzo, best effort, lo que significa que los segmentos se pueden perder, pueden ser entregados de forma desordenada a la aplicación y se sufren todos los fenómenos que hemos hablado que son consecuencia del servicio del mejor esfuerzo. Hemos mencionado que el protocolo UDP es no orientado a conexión. No existe un acuerdo previo entre emisor y receptor para empezar a intercambiar paquetes de información. Entonces esto quiere decir que cada segmento UDP se maneja independientemente de los demás. Nos podríamos preguntar entonces, ¿para qué queremos el protocolo UDP? Primeramente, pues mencionamos que ya que no se requiere establecimiento de la conexión, bueno, pues esto ahorra la latencia. Esto agregaría tiempo de ida y vuelta, que vamos a ver que se requiere en TCP, y como en UDP no lo hay, bueno, pues la latencia es menor. Es simple, no hay estado de la conexión, es un protocolo sin estado, como mencionamos, entonces ni la fuente ni el receptor guardan un estado entre ellos, solamente intercambian paquetes de información. El encabezado es pequeño en comparación con el encabezado del protocolo TCP, lo cual también minimiza el uso del ancho de banda en el canal. No implementa control de congestión. También veremos que tampoco implementa control de flujo. Entonces, teóricamente, sabemos que en la práctica no, UDP puede transmitir tan rápido como se desea. Y puede funcionar también en presencia de congestión. Algunos usos que tiene el protocolo UDP. Notablemente se ha usado para aplicaciones de multimedia, aunque veremos que con el paso del tiempo esto ha sido cada vez menos por aspectos de seguridad. ¿Por qué para aplicaciones multimedia? Pues las aplicaciones multimedia son tolerantes a las pérdidas y también son sensibles a la velocidad. El servicio DNS, el servidor de nombres, pues también utiliza el protocolo UDP, como hemos mencionado en el curso. El protocolo de gestión de dispositivos de red, el protocolo SNMP, utiliza también los servicios del protocolo UDP, así como el protocolo HTTP/3 de Google. Entonces, ya que UDP es un protocolo tan simple que no ofrece transferencia confiable, entonces si requerimos transferencia confiable a nivel de capa de aplicación utilizando abajo el protocolo TCP, tal como lo hace el protocolo HTTP/3, entonces es la capa de aplicación la que será responsable de hacer esto. Cualquier función adicional que no ofrezca UDP de un protocolo de aplicación que utilice UDP va a tener que implementar la aplicación en la capa 5, en la capa superior. De esta manera pues podemos diseñar aplicaciones que estén optimizadas para un uso específico. El protocolo UDP está especificado en el RFC 768. Hemos mencionado en el curso que los protocolos de Internet se publican y se describen en documentos llamados RFC, que significa Request for Comments. Entonces aquí está el protocolo UDP señalado en el RFC 768, como se resalta aquí. Es del 28 de agosto de 1980. El autor es John Postel. Y en ese entonces se publicaban los RFCs, aún hoy día se publican de la misma manera en formato texto con sus referencias, y aquí se muestra el formato del encabezado del protocolo UDP. Tenemos el puerto fuente, el puerto destino, el tamaño del segmento, y vamos a ver este campo importante que nos concierne en este video, que es del checksum. Vamos a ver cuáles son las acciones de la capa de transporte que implementa el protocolo UDP. Nuevamente, como varias ocasiones, tenemos una interacción entre un cliente y un servidor. En este caso, la aplicación es el protocolo SNMP, que sirve para gestionar dispositivos de red. Entonces, para la fuente, o sea, para el emisor UDP, en el caso del lado servidor, se recibe un mensaje en la capa de transporte desde la capa de aplicación a través de un socket, como mencionamos aquí. Entonces se determinan los valores del encabezado del segmento. Esto lo hace el protocolo UDP. Vemos que el protocolo UDP agrega ahí su propio encabezado.
y entonces crea el segmento UDP y lo pasa a la capa inmediata inferior, que es la capa de red, en donde se implementa el protocolo IP. Sabemos entonces que cada capa agrega su propio encabezado. Aquí nos vamos a saltar eso. Ya el segmento llegó hasta el siguiente extremo. Y entonces va a llegar a la capa de red. La capa de red va a dirigirla a la capa de transporte. El protocolo UDP va a revisar el encabezado del segmento que está recibiendo y lo va a dirigir al proceso adecuado en la capa de aplicación utilizando el socket de recepción. Entonces lo va a multiplexar. La interacción es tal cual lo hemos visto en clases pasadas. Como se vio hace un momento en el RFC 768 de UDP, este es el formato del encabezado del segmento UDP. Se tiene el puerto fuente, el puerto destino, el tamaño del segmento y un campo que nos va a interesar en este video, que es el campo de checksum. Abajo tenemos los datos útiles, o sea el payload, como se dice en inglés. El puerto fuerte y el puerto destino son cada uno de 16 bits. También el campo de tamaño es el tamaño en bytes del segmento y que además incluye el encabezado. Estos son los datos útiles que vienen de la capa de aplicación o que van hacia la capa de aplicación. Y el último campo que nos interesa, insisto, es el campo de checksum. La función de checksum permite a nivel de capa de transporte efectuar el control de errores. ¿Qué significa el control de errores? Pues que el receptor, al recibir los segmentos, verifique la integridad de los mismos. El objetivo, como aquí dice, es detectar errores. Un error pues significa que un 0 que se transmitió desde el emisor se ha visto como un 1 y viceversa. Sabemos que Internet pues es una red no confiable en donde los paquetes pueden perderse, duplicarse, variar su retardo, llegar desordenados o inclusive llegar duplicados. Y he mencionado hace unos momentos que UDP sufre exactamente de los mismos fenómenos, ya que es un protocolo muy simple, solamente implementa multiplexión y demultiplexión y vemos control de errores. Entonces, el objetivo de esta función en UDP, y veremos que también en TCP ambos protocolos ofrecen el mismo servicio, es detectar errores. ¿De qué manera? Es un principio muy simple. Imaginemos que estamos del lado transmisor y que se transmiten dos números, el 5 y el 6. La suma de esos dos números es el número 11. Entonces, vamos a transmitir todos esos tres números a través de Internet. Internet, insistimos, pues sufre de todos los fenómenos que hemos hablado. El 5 del lado del receptor, vemos que en lugar de recibirse como 5, se recibe como un 4. El 6, si llega bien, se recibe como un 6. Y el 11 llega como un 11. Entonces, del lado receptor se hace otra vez la suma. 4 más 6 es la operación de verificación de la suma, que se llama checksum, que calcula el receptor, y vemos que 4 más 6 no es 10, entonces va a diferir del checksum que recibió, que es 11. ¿Qué significa entonces? Pues el receptor va a asumir que el segmento que está recibiendo ha sido contaminado en el camino de la fuente al destino. Esa es la función básica de la operación checksum. En el protocolo UDP se realiza la suma con palabras de 16 bits en forma binaria, como vamos a ver a continuación. Entonces, el emisor va a tratar el contenido del segmento UDP como una secuencia de enteros de 16 bits. Va a tomar palabras de 16 bits de todo el segmento, los va a ir sumando, y entonces el resultado de esa suma con acarreo lo va a complementar a 1 y lo va a poner en el campo de checksum que vimos hace un par de diapositivas. El segmento va a viajar salto a salto hasta el destino. El destino, una vez que reciba el segmento, pues va a hacer exactamente la misma operación. Va a sumar todos los contenidos del segmento recibido con palabras de 16 bits con acarreo. A la suma final la va a complementar a 1 y va a comparar el resultado que obtiene con el campo de checksum que está recibiendo. Si los valores son diferentes, entonces el receptor asume que el segmento recibido contiene errores. Si son iguales, entonces asume que es correcto. No se detecta error, pero aquí mencionamos que podría haber errores de todas formas. Vamos a ver que esto es probabilísticamente pues poco considerable, es decir, la probabilidad de que ocurra esto es bajísima. Pero aún así, esto significa que el método no es 100% confiable, aunque prácticamente sí lo es. Aquí un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una suma de dos palabras de 16 bits. Recordar la suma binaria, pues 0 más 0 es 0,
0 más 1 es 1, el 1 en binario es solamente un 1, 1 más 1 es 2, el 2 en binario es 1, 0, y 2 más 1 es 3, el 3 en binario es 1, 1. Es todo lo que tenemos que saber para recordar cómo se hace la suma binaria. Entonces aquí voy a escribir cuál es el resultado de la suma binaria. En un instante voy a hacer un ejemplo detallado. Voy a poner aquí el cursor como un lápiz. Y entonces vamos a ubicarnos acá. 0 más 1 es 1. Y aquí lo ponemos. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 2. Se pone el 0. Y aquí se pone el 1 del 2. 1, 0 es 2. 1 más 1 es 2. Perdón, 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 2. Entonces ponemos aquí el 0 y acá el 1. 1 más 0 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 2. Entonces ponemos acá arriba el 1. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 2. Ponemos acá el 1. 1 más 1 es 2, más 1, 3. El 3 es 1, 1. Aquí ponemos el 1 menos significativo y en la izquierda ponemos el 1 más significativo. Voy a borrar las marcas. Entonces tenemos un bit que se sale de la frontera de los 16 bits. A ese bit le llamamos acarreo. El acarreo tiene que sumarse también al resultado final, que es lo que vamos a hacer aquí. Wraparound se le dice en inglés. Entonces ese 1 se le suma al resultado final, lo cual nos da finalmente la suma de estas dos palabras. Hasta ahí no llegamos todavía a calcular el valor del checksum. Tenemos que complementar a 1. El complemento a 1 significa invertir los bits, un 1 por un 0 y un 0 por un 1. Ahí tenemos el checksum. Si el segmento solamente estuviera compuesto por esas dos palabras de 16 bits, entonces el valor de checksum que se pondría en ese campo sería el que vemos en pantalla. Bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo más detallado. Voy acá. Tenemos el ejemplo del cálculo de checksum. Nuevamente, aquí en este ejemplo dice: realice el procedimiento que ejecutaría una fuente UDP para calcular el valor a insertar en el campo checksum si se tuvieran las siguientes palabras de 16 bits a transmitir. Entonces ahí vemos las tres palabras de 16 bits. Y lo que voy a hacer en este ejemplo va a ser, si le nombramos a esto palabra 1, palabra 2 y palabra 3, primero voy a sumar la palabra 1 más la palabra 2. Al resultado lo voy a sumar con la palabra 3. Finalmente le voy a encontrar el complemento 1 y vamos a decir que ese complemento 1 va a ser el valor que se va a poner en el campo de checksum. Vamos a ver. Ahí tenemos la palabra 1 más la palabra 2. Vamos a sumar de derecha a izquierda. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. Entonces ponemos el 0 y arriba ponemos el 1, como mencioné hace un momento. 1 más 1 es 2. El 2 es 1, 0. Ponemos el 0 y arriba ponemos el 1. 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2, más 1, 3. El 3 es 1, 1. Ponemos el 1 abajo y el 1 más significativo arriba. 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2, más 1, 3. 1 más 1 es 2. Entonces tenemos un acarreo. Tenemos un bit que sale de la frontera de 16 bits, que estoy poniendo ahí en amarillo. Eso lo voy a sumar al resultado de esa suma. Los bajo para que sea más clara la suma. 1 más 1 es 2. 1 más 0 es 1. Y a todo lo demás pues va a quedar igual. Los demás 14 bits. Ahí los ponemos. Ese es el resultado de la suma de la palabra 1 con la palabra 2. Ahora a esta suma pues le voy a agregar todavía la palabra 3. Y esta operación ya no la voy a hacer tan detallada como acabo de mostrar. Sumamos la palabra 1 más la palabra 2 más la palabra 3. Y el resultado que tenemos es el que se muestra en pantalla. En este momento pues yo sugeriría que le dieran pausa al video y que verifiquen ustedes mismos el resultado. Aquí ya no hay acarreo. Este es el resultado de la suma de las tres palabras. Entonces para encontrar el valor a poner en el campo de checksum, lo que tenemos que hacer es encontrar el complemento 1 de esa suma. El complemento 1 no es otra cosa más que invertir los bits. Aquí tenemos el complemento 1, que finalmente sería lo que se pondría en el campo de checksum para enviar ese segmento y entonces que el receptor realice lo mismo para verificar si el segmento que está recibiendo está íntegro o no. Entonces el checksum es la palabra de 16 bits que vemos ahí en pantalla.
Ahora les pediría que en este momento se ejerciten ustedes. En este sentido les pongo, en el otro extremo, el receptor recibe contaminada la segunda palabra, de manera que llega así. Esa palabra, la palabra 2, la estoy contaminando en alguna o en algunas posiciones. En este momento tienen que escribirla y entonces se les pide realizar el procedimiento que ejecuta el receptor para verificar la integridad del segmento UDP. Y también se les pide decir cuál sería su conclusión. Entonces, en este punto es muy importante que ustedes hagan las operaciones para que verifiquen cómo funciona este mecanismo tan simple de control de errores. Bien, me regreso aquí a la presentación. ¿De qué manera podría fallar este mecanismo de control de errores, el checksum? Bueno, aquí se menciona que el checksum es una protección débil. Por ejemplo, si los bits que están allí encerrados arriba en el óvalo, 1, 0, se contaminaran por alguna razón y se vieran en el receptor como 0, 1, y también los bits en la segunda palabra que estaban como 0, 1 se recibieran como 1, 0, vean que es una modificación de 4 bits, lo cual es extremadamente improbable. Pero podría suceder, es rarísimo. Hay estudios que analizan cuál sería la probabilidad de que sucediera esto con base en el tamaño del segmento. Aquí nada más tenemos que mencionar que la operación de checksum no es 100% confiable, sin embargo es altamente confiable. Prácticamente tenemos que decir que si la aplicación activa el checksum, entonces puede estar 100% segura que los segmentos llegan íntegros al destino. Prácticamente. Entonces, de esa manera, si suponemos que los bits se invierten en la palabra 1 y en la palabra 2 de esa forma, tendremos que el resultado es el mismo. Y si el resultado es el mismo, pues entonces esos errores pasarán desapercibidos en el receptor, muy a pesar de que el contenido de las dos palabras pues ha sido corrompido. De esta manera pues vemos cuáles son las ocasiones en las que podría fallar el mecanismo de checksum. Bueno, si hacemos un resumen de lo que ofrece el protocolo UDP, vimos, ofrece multiplexión y demultiplexión no orientada a conexión. No hay un estado entre el emisor y el receptor. Y también ofrece control de errores, como acabamos de ver en la operación de checksum. Significa entonces que, pues a diferencia de lo que podríamos pensar, UDP sufre exactamente de las mismas deficiencias que el protocolo IP, en el sentido de que el núcleo de la red, el núcleo de Internet, hemos mencionado que ofrece un servicio de mejor esfuerzo. Los ruteadores no garantizan de que los paquetes van a ser reexpedidos en sus enlaces de salida. Pueden sufrir retardos variables, van a sufrir retardos, pérdidas cuando hay congestión, pueden llegar desordenados o pueden llegar duplicados. Entonces UDP sufre exactamente de lo mismo que el protocolo IP. Es un protocolo en consecuencia sin complicaciones. Aquí menciono lo que acabo de decir. Sin embargo, UDP tiene su atractivo. No se requiere un acuerdo entre emisor y receptor para empezar a intercambiar paquetes. Puede funcionar cuando el servicio de red es intermitente, porque pues no está esperando a un estado particular del receptor para enviar paquetes. Y bueno, pues aún así nos ofrece alguna ayuda con el mecanismo de checksum que acabamos de describir, ofreciendo confiabilidad en la integridad de los segmentos. Insistir que si una aplicación en la capa 5 utiliza el protocolo UDP y requiere de más funciones, es la aplicación quien tiene que implementar esas funciones. Por eso se menciona esto. Se puede obtener confiabilidad adicional sobre UDP en la capa de aplicación, tal y como lo hace el protocolo HTTP/3. Otro RFC, el 1122, habla de UDP como un protocolo que prácticamente no sirve para nada, an almost null protocol. Las características que UDP añade al protocolo IP son dos, muy importantes: los números de puerto y el checksum. Con los números de puerto se puede realizar la multiplexión y la demultiplexión, como lo hemos visto. Eso no lo hace IP. El checksum tampoco lo hace IP. Esto es lo que hace el protocolo UDP un protocolo de transporte. Esto es lo que lo distingue del protocolo IP. Importantísimo. El checksum puede deshabilitarse. La mayor parte de las aplicaciones hoy en día lo deshabilitan porque
pues realizar esta operación requiere de tiempo. No solamente un segmento conforma un flujo de paquetes. Podemos tener miles, decenas de miles o hasta millones de segmentos UDP o TCP. Veremos que también implementa esta función, que se transmiten de emisor a receptor. Para cada segmento tiene que realizarse la operación que acabamos de describir de checksum. Entonces, hoy en día las aplicaciones la deshabilitan poniendo todos los bits iguales a 0 en el campo de checksum. La pregunta es ¿por qué se deshabilita así? Podemos respondernos muy rápidamente en el sentido de que ninguna suma en complemento a 1 nos dará 0. UDP es utilizado en la capa de transporte, pero solamente para intranets y en aplicaciones multimedia. ¿Por qué? Pues las aplicaciones multimedia hemos dicho que son tolerantes a cierta tasa de pérdidas y entonces esto la hace ideal para utilizarse con el protocolo UDP. Hasta aquí llega mi video.